Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 221 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Comprometer o crear el futuro, se me olvidó el nombre. Ah, sí, correcto. Ujú, Ok, muy bien. Me encanta el tema del futuro y me encanta dentro de los temas de futuro el concepto de costo de oportunidad, ujú, que es un concepto económico que aplica a todo el quehacer humano, creo que a todo el quehacer humano, sobre todo porque está directamente vinculado con el uso o desuso de los recursos que podamos disponer para una u otra cosa. Entre ellos, principalmente el tiempo, y por eso siento que el concepto de costo de oportunidad es tan pertinente al tema de prospectiva, al tema de escenarios futuros, porque el tiempo que utilizamos hoy para algo, eh, por definición, se lo quitamos a un amplísimo universo de otras cosas. ujú. Entonces, me encanta el tema y el abordaje que haces aplicándolo al caso específico de la decisión de aumento de sueldo de los médicos en la seguridad social costarricense, creo que viene siendo muy pertinente. De hecho, me parece que el artículo es un pequeño caso sobre ese asunto, la forma como lo analizas y las diferentes vertientes que vas explorando eh, llevan el costo de oportunidad a múltiples ejemplos. Así que, bueno, creo que no está de más decir que recomiendo la lectura del artículo, pero la conversación quiero que la introduzcas formalmente tú. Ok. eh, hay una cosa bien llamativa para mí en el sentido de cómo determinadas disciplinas como que se apropian en exclusiva de distintos cuerpos de conceptos. Y eso es una pérdida para el resto de la humanidad que no pertenece a esa disciplina. Por ejemplo, eh, en el artículo está planteado, como tú dices muy bien, eh, una etapa de lo que hay que hacer cuando uno está enfrentado a una decisión como esa, ¿verdad? Aumentar, eh, eh, aumentar los salarios de las remuneraciones de los médicos de la Caja de Seguro Social es un problema. Mal planteado, lo estoy planteando yo, ¿verdad? Creo que bien planteado sería de qué manera manejar la remuneración de los médicos para optimizar el bien común de los usuarios de la caja, ¿verdad? Esa sería la forma de plantear el problema en un buen curso de resolución de problemas y toma de decisiones. Bueno, pero lo que quiero mencionar es que a mí me parece una pena que toda esta metodología de resolución de problemas tenga su hogar en las maestrías en administración de empresas. Y posiblemente de ahí se haya derramado a otros lugares, posiblemente a las escuelas de ingeniería industrial, eh, pero me parece que un buen proceso de resolución de problemas debería ser parte de las herramientas de todo el mundo, ¿verdad? Exactamente de toda persona, ¿verdad? O sea, que con esto lo que quiero decir es que deberíamos salir del colegio con ese conocimiento de que hay una forma ordenada de resolver problemas y otra forma que es al ruido, ¿verdad? O al gusto, y que es muy importante eh, tener una forma sistemática por parte de todo el mundo. El otro tema que mencionas, el del costo de oportunidad, eh, dices y dices bien, sí, es un concepto de la ciencia económica,
pero desborda a la ciencia económica, porque el, 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 el- el chiquillo que tiene que hacer la tarea, pero también quiere ver un programa en la televisión o jugar un juego ahí en la maquinita, ¿verdad? Eh, Ese niño está enfrentándose a una decisión que tiene que tomar haciendo uso del concepto de costo de oportunidad. El costo de ponerse a ver una hora en televisión es que mañana va a padecer ansiedad o no va a llevar la tarea o va a sentirse mal en el examen o le va a ir mal en el examen, ¿verdad? Hay un costo en dedicarse a, a ver su programita. Y así creo yo que en la disciplina de la gestión humana, que, que, que no hay forma de hacer una maestría en gestión humana, porque eso solo lo mencionamos como gestión humana tú y yo. El resto del mercado habla de administración de empresas, ¿verdad? Bueno, gestión se dice en Francia, pero es gestión de empresas, ¿verdad? Aquí estamos hablando de gestión humana y el resto de la gente no se preocupa por esas herramientas, no han desbordado los estrechos límites de una disciplina profesional. Exactamente como lo del costo de oportunidad, en cuanto lo mencionas, dices, es un término de economistas. Hombre, debería ser un término de todo el mundo, porque estamos metidos en una realidad en la cual el tiempo en el que el tiempo en el cual nos manifestamos y nos desplegamos solo se puede usar para una cosa. Y si lo usas para esa cosa, estás negándote a usarlo en otras múltiples cosas. El tiempo que gasto en hacer una siesta, eh, no se lo puedo dedicar a estudiar, no se lo puedo dedicar a oír música, no se lo puedo dedicar a enseñarle nada a nadie, no se lo puedo dedicar a la sociabilización. Eh, eh, Esto, que el costo de oportunidad, procede del principio de la escasez, que es un principio también de la ciencia económica. Y es que tenemos necesidades múltiples y satisfactores limitados. Entonces, tenemos que elegir. Ve qué interesante. Y la economía, desde hace decenios, me parece que es una ciencia de la elección. No nos dice cómo tener más rendimiento en las inversiones, no nos dice cómo hacernos ricos, porque si no, algunos podríamos ser tildados de sordos, porque no oímos el mensaje. No nos dice eh, cómo ser muy exitosos en las empresas. No. Lo que nos dice la ciencia económica desde el principio es, hay necesidades múltiples y medios para satisfacerlas que son limitados. Yo creo que de ahí es que le viene a la ciencia económica el nombre que se lo dan en los círculos anglosajones de ciencia lúgubre, ¿verdad? Es una ciencia lúgubre, no es una ciencia de la abundancia. Sí, precisamente yo creo que uno de los problemas que estamos teniendo hoy en día es porque muchos economistas, muchas empresas, muchos gobiernos creyeron que estábamos en una situación de abundancia y nos estábamos comiendo lo que no estábamos pasando por el estado de resultados. Y como no lo veíamos en el estado de resultados, nos lo comíamos, nos lo comimos, ¿verdad? ¿Verdad? Ok. Eh, si siempre la ciencia económica hubiera visto, o si hubiera sido vista como ciencia lúgubre, todos hubiéramos estado diciendo, pero el agua se puede acabar, pero es que los combustibles fósiles se van a acabar.
o con mucho más dramatismo y urgencia, es que la compatibilidad que tiene la atmósfera con la vida humana, eso se puede acabar, ¿verdad? Y creo que no nos hubiéramos metido en el problema, en la crisis eh, climática en la que estamos. Eh, no nos hubiéramos metido en esa crisis climática, sí creo que hubiéramos tenido una vida menos confortable que la que hemos tenido. Y no hay duda de que el automóvil nos ha dado confort. Se ha cargado la atmósfera también, pero nos ha dado confort. Entonces, ahí, claro, hacer la búsqueda de qué hubiera pasado si no se hubiera inventado el automóvil, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, está claro de que hubiéramos tenido menos confort, pero tendríamos menos crisis climática, ¿verdad? Eso se le pasó a la ciencia económica hasta por ahí el año 1970, cuando un conjunto de economistas del Club de Roma escribieron un libro que se llama Los límites del crecimiento. ¿M? Y eh, lo mirábamos con un cierto desdén porque contradecía la práctica, contradecía la ideología del momento, que era produzca, produzca, que eso es bienestar y no se preocupe de otras cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, costo de oportunidad, muy bonito concepto. Y así, un día me puse a hacer una lista de conceptos de la ciencia económica que no deberían ser exclusivos de la ciencia económica, ¿verdad? Por ejemplo, la utilidad marginal decreciente. ¿Quién no ha tenido sed y se ha metido 3 vasos de agua y el tercero casi no le entra y más bien le da casi insatisfacción? Utilidad marginal decreciente. Y hay otros, ¿verdad? Ok. Ujú. Muy interesante. Esa introducción me despierta mucho, me estimula mucho. Algunas cosas que quería decir, me descarriló mi línea de pensamiento cuando hablaste del documento de los límites al crecimiento del Club de Roma, porque a mí me sorprendió unos años atrás escuchar a un grupo de economistas mm, burlándose de ese documento, ¿verdad? Y creo que se burlan porque fue una burla histórica en su momento y todavía no han superado. Me parece que la economía haría bien en encontrar puntos de encuentro con la ecología. Y entonces ahí, Claro. en Ujú. vez de burlarnos de ese documento, creo que lo veríamos con preocupación, ¿verdad? Con mucha seriedad. Pero me devuelvo a lo que decías. Hace un par de horas estaba pensando en diferentes aplicaciones del concepto de costo de oportunidad y pensaba, ¿cuál es el costo de oportunidad del agua? En un país como Costa Rica, donde llueve tantísimo en promedio, porque hay una época seca en la que llueve poco y esta época seca que acaba de pasar fue particularmente seca por un fenómeno del niño particularmente seco, pero en promedio llueve muchísimo. Mucha de esa agua está almacenada en, en capital natural, en bosques, en suelos fértiles, en cuencas de ríos. Tal vez la cuenca del río no la almacena. Y sobre todo en embalses y represas, porque el agua es la fuente principal de la cual se produce energía renovable en Costa Rica. Pero el año pasado, las autoridades energéticas del país tomaron la decisión de vender energía limpia al mercado centroamericano, sabiendo que venía una época seca que iba a ser caliente y prolongada, y nos quedamos sin agua para generación eléctrica. Y bueno, y nos quedamos sin agua para beber, y eso ha sido otro problema, porque el agua de beber no viene de los embalses, viene de los acueductos.
pero el agua que era para la ujú, generación eléctrica, nos quedamos sin ella y entonces, claro, no hubo más remedio que empezar a quemar combustibles fósiles para generar electricidad. Y además se anunciaron apagones programados para ahorrar electricidad ujú, porque ya habíamos llegado al límite. Claro, sí, fue una gran conmoción a nivel nacional el jueves que se hizo ese anuncio hace unas semanas y 2 días después se vino un aguacero de esos de dimensiones bíblicas y no hubo necesidad de apagones. La pregunta es si habremos aprendido la lección o pensando, siendo un poquito mal pensados, si tal vez no habremos aprendido la lección porque había una agenda detrás de vender electricidad sabiendo que íbamos a necesitar el agua para generar electricidad en la época seca. ¿Por qué alguien podría querer hacer eso? Bueno, porque si yo quiero promover la apertura del monopolio de generación eléctrica y que entidades privadas puedan producir electricidad de fuentes limpias distintas al agua, ¿verdad? Porque la hidroelectricidad tiene serias complejidades. La hidroelectricidad, haciendo aquí un paréntesis dentro de mi paréntesis, la hidroelectricidad no es energía limpia, porque crear un embalse de concreto sí, claro. tiene una Ujú, huella ecológica tan inmensa que en las décadas que dura ese sí, embalse no se limpia la sí, electricidad, ¿verdad? Tiene una huella muy profunda. ujú, Pero si alguien quisiera romper el monopolio de la generación eléctrica que tiene el Estado para permitirle a privados, a cualquier privado, producir electricidad limpia de otras fuentes, la mejor manera de hacerlo es llevar al país a una situación de choque, ¿verdad? Literalmente un choque donde no alcance la electricidad, no alcance el agua, mejor ujú, dicho, y ujú, eh, haya que buscar una medida de emergencia para permitirle a los privados generar, ¿verdad? Como generar presión con apagones eléctricos para ujú, que el Congreso tenga que forzar la decisión de abrir el mercado eléctrico. Yo estoy a favor de la apertura del mercado eléctrico desde hace 16 años, 18 años. Y estoy a favor de la apertura del mercado eléctrico porque me parece que el gran esfuerzo que ha hecho el Estado costarricense para generar electricidad de fuentes renovables desde 1955, hace casi 70 años, no creo que alcance para los próximos 70 años. ujú, sí, ok, Y siento que con lo que ha evolucionado los últimos 20 años, la tecnología fotovoltaica para generación de electricidad solar, creo que la oportunidad de que cada techo del país se convierta en un microemprendimiento eléctrico es una oportunidad de altísimo impacto socioeconómico, energético, em, pero implica abrir el monopolio, romper el monopolio. Y pues obviamente que sabemos que también habrá grandes grupos de interés, numerosos grupos en evitar que eso suceda. Esto fue lo que pensé hace un par de horas sobre el costo de oportunidad del agua, ¿verdad? Estamos en plena época de lluvia y todavía donde yo vivo, 3 días por semana cortan el agua de 8 a 5 de la tarde. ¿Verdad? Estamos con racionamientos de agua desde hace 6 meses, no han parado. Hoy miércoles está suspendida el agua y es incómodo, ¿verdad? Es incómodo y sobre todo más que incómodo, si esos racionamientos en vez de ser de 3 días fueran de 6 días, probablemente sería inviable permanecer en una comunidad donde simplemente no hay agua. Y eso me obliga a pensar cómo deberíamos de racionar el agua. Desde que yo era niño, hace 40 años, se hablaba de que la campaña de conservación de agua decía que el agua es barata, pero el desperdicio es caro. ujú, El agua es muy barata, realmente, pero desperdiciar el agua nos puede costar en el futuro. Por eso es que creo que el concepto de costo de oportunidad está tan vinculado con el futuro. Tengo algunas otras cosas que decir. Por ejemplo, hablabas de optimizar el bienestar de los pacientes y pensaba,
¿cuál es el mejor uso de los recursos para la seguridad social? ¿Promover la salud o atender la enfermedad? Pensaba también en la diferencia entre el costo de oportunidad o la eficiencia y la efectividad y la eficacia de tener un método de resolución de problemas versus resolverlos a prueba y error. Mm, También pensaba en los incentivos que tiene un niño, sobre todo hoy en día, para cumplir con su deber. Y es apenas una divergencia aparente, el deber y el placer, porque puede ser placentero cumplir el deber. Si nosotros volviéramos a reconectarnos con nuestra humanidad, con nuestra biología, con lo que éramos hace 300, 600, 6000 años, em, hay muchísimo placer derivado de cumplir con el deber. Solo que hoy en día estamos rodeados de una cantidad de incentivos artificiales, superficiales, externos, que son más placenteros, aunque el placer dura 5 minutos, nos distrae del cumplimiento del deber. Entonces ahí sí hay un choque aparente. Y lo último es lo que hablabas de gestión de talento, de gestión humana, ¿verdad? Qué, qué pertinente que viene siendo este concepto, sobre todo en la era de la inteligencia artificial. Y ayer pensaba también, aparte de inteligencia artificial, pensaba en em, madurez artificial, en sensibilidad artificial, Claro. en moral artificial, en Ujú, verdad artificial, porque lo cierto del caso es que la inteligencia artificial no es inteligente, no es, ujú. no hay un raciocinio, no hay un pensamiento, ¿verdad? Lo que sí hay es un diseño y unos algoritmos y unas capacidades y una información disponible y un modelo de negocio. Y entonces, bueno, además tiene un nombre de muy sugestivo, que es el de inteligencia artificial. Digo, bueno, yo no soy lo suficientemente inteligente, me voy a apoyar en este otro aparato que es más inteligente que yo, aunque sea artificial. En el pasado habíamos conversado acá de el concepto de inteligencia asistida. Creo que eso sería más preciso, la vinculación que ocurre entre el ser humano y su talento con las potentes herramientas digitales y tecnológicas que llevamos hoy en el bolsillo. Entonces, si habláramos de inteligencia asistida, tal vez eso podría darnos más luz sobre cómo utilizar mejor y cómo cultivar más nuestra inteligencia para sacarle mayor provecho a esas tecnologías. Sobre el agua, yo creo que una de las personas que más sabe de agua en el país es el doctor Darner Mora. De tiempo en tiempo escribe un artículo en La Nación y dice cosas muy interesantes. Hoy precisamente viene un artículo de él en La Nación hablando sobre el agua y dice algo que me sorprendió, y es que el número de países que tienen una situación satisfactoria en cuanto a oferta y necesidades de agua es reducido, ¿verdad? Menciona algo así como, no sé, menos de 15 países que tienen ese, esa que diríamos, una situación privilegiada en cuanto a agua, y Costa Rica es uno de esos países, ¿verdad? Eh, una información aparecida hace 4 o 5 días eh, dice que en Costa Rica eh, mal utilizamos algo así como el 47% del agua que se extrae de las fuentes, ¿verdad? Yo no me acuerdo si era 47 o 53, pero 47 o 53% del agua que extraemos, por ejemplo, de los mantos freáticos, de las fuentes primarias y tal, se desperdicia por mal manejo, y el manejo, como tú decías antes, eh, no es, no es natural el manejo que se hace del agua, ¿verdad? Es industrial. Hay que pasar el agua por unos
hay, ¿cómo se llaman? Desarenadores, ¿verdad? Porque el agua que viene de las fuentes viene con arena, hay que pasarla por un sitio donde la arena se sedimente y queda el agua que pasa y pasa para allá y se la atiende, eh, se la purifica o esteriliza con, no sé, antes decíamos cloro para el agua, creo que le siguen echando cloro al agua y en el país se redujo muchísimo el bocio endémico porque se le pone al agua, no, eso es a la sal, iba a decir que al agua se le ponía yodo, es a la sal a la que se le pone yodo, ¿verdad? Bueno, pero entonces el proceso del agua es industrial y luego la transmisión del agua es complicadísima, ¿verdad? Yo tuve en mi primer año de universidad un profesor que se llamaba ingeniero Fernando Chavarría, que era ingeniero en la municipalidad de San José, y decían que era el único que tenía una idea de cómo era la cañería de San José, ¿verdad? Los tubos madre que llamábamos y los ramales secundarios y todo eso, posiblemente se hicieron sin planos en San José o se perdieron los planos y no existen planos, ¿verdad? Entonces, hoy en día, la ruptura de un tubo madre que no se ha puesto hace menos de 10 años, un tubo madre viejo, eh, implica buscarlo y ver cómo se lo remienda y tal. Con el problema, hace un tiempo hubo una interrupción en mi barrio por el agua y decían que es que necesitaban unas válvulas, sustituir unas válvulas y esas válvulas que había eran tan viejas que ya no existían repuestos, ya había que mandarlas a traer y creo que las mandaron a traer y tal. O sea que cuando abrimos el grifo y nos sale el vasito de agua, pensamos que el agua sale ahí a los 10 metros. Es muy grande el proceso industrial que existe para que te llegue el agua a la casa, ¿verdad? De ahí que deberíamos tener, lo decías, una sensibilidad alrededor de cuánta agua gastamos. Yo he sido objeto de bromas y tal, porque a mí no me gusta malgastar el agua, pero me duele malgastar el agua. Un líquido tan necesario, solo porque es abundante, lo vamos a malgastar. Me parece a mí que hay una oportunidad de educar en la solidaridad cuando uno le explica a un niño que nosotros tenemos todo el agua del mundo, pero hay gente que tiene que caminar por el agua. Yo trabajé mucho tiempo en República Dominicana y ahí se veían las carreteras rurales, muchachitos de 10 años jalando un bidón de agua al hombro porque no hay agua en su lugar de trabajo. ¿Ah? Sí, recuerdo haber eh, ido a una gran empresa dominicana y me mostraron, te vamos a mostrar lo que estamos haciendo por la comunidad de trabajadores. Y bueno, lo que estaban haciendo por la comunidad de trabajadores era que les pusieron una toma pública de agua ahí en las fincas para que no tuvieran que ir muy lejos, pero siempre la gente tenía que salir de su casa con un bidón, llenarlo de agua y llevárselo para la casa. Era mucho más cómodo que andar caminando por la carretera con un bidón de agua, pero muchísimo más incómodo que aquí en San José de Costa Rica o en Costa Rica, creo, donde abrimos el grifo y nos sale el agua, ¿verdad? Eh, Siento que esa, esa responsabilidad por valorar estas cosas, esa responsabilidad por el cumplimiento del deber de que hablabas con los niños, yo pienso que uno debería utilizar mucho las
comodidades naturales de que dispone un niño costarricense para, aplicando aquello, análogamente aquello de que la nobleza obliga, que decían los nobles, bueno, yo como soy noble, estoy obligado a hacer unas determinadas cosas. Bueno, un niño costarricense debería aprender, hombre, como tengo tales comodidades, desde no tener ejército hasta tener escuela pública gratuita, hasta tener el clima que tenemos, la paz que siempre ostentan los hijos del país, que decía aquella canción, eh, todo eso debería obligarnos a ser más cuidadosos con el deber. Imagínense qué maravilloso sería que la maestra no tuviera que estar pidiendo atención a los niños, sino que cada niño dijera: "Hombre, con todas estas condiciones que yo tengo, pues debería responder a ellas", ¿verdad? Yo recuerdo profesores en el colegio y en la universidad hablando de cómo deberíamos sentirnos obligados a rendir, a responder, a cumplir con el deber en vista de las condiciones, de las condiciones que tenemos, ¿verdad? Eh, y finalmente, con respecto a la inteligencia asistida o la más comúnmente conocida inteligencia artificial, un día de estos leía un artículo donde alguien decía que la inteligencia artificial estaba bastante sesgada a, a resolver problemas, a que se le plantearan cosas objetivas y tal, pero que no se le veía a la inteligencia artificial ningún rasgo de inteligencia emocional. Y, y ahí mismo, en ese mismo artículo, el autor, que creo que era una entrevista, decía que había hay varios, ¿verdad? Varios, ¿qué se llamarán? Plataformas o instrumentos de inteligencia emocional y de inteligencia artificial, y que había uno especialmente que creo que se llamaba Pi, donde está incorporado en el sistema una cierta sensibilidad como para que el instrumento te pueda responder preguntas que impliquen empatía y compasión, y que lo estaba usando mucha gente que vive sola para conversar en la plataforma, para conversar en esa plataforma y plantearle temas como: viera que solo me siento, porque una inteligencia artificial sin esa sensibilidad te dice, eh, ¿cuántos hay cerca de ti? No, nadie. Bueno, claro, tienes razón de sentirte solo, pero la otra, la pi esa, te habla y te dice de qué manera la soledad se puede hacer menos gravosa, ¿verdad? O tú podrías utilizar tu soledad para de alguna manera acompañarte, como cuando lees o cuando llamas a alguien por teléfono o cuando te adhieres a un servicio precisamente de conversación para otros. Eh, a, a- a mí me contaba Andrés, Andrés, tu hermano, cuando estaba aprendiendo holandés, buscó ahí medios de conversar en holandés y había un grupo de gente muy solos que eran holandeses y que recibían llamadas y visitas de personas que estuvieran aprendiendo holandés para disminuir su soledad, ¿verdad? Bueno, la inteligencia esa, inteligencia artificial con rasgos de inteligencia emocional, te recomendaría todas estas cosas. Vuelvo al tema del agua. Eh, Me parece que la estadística a nivel mundial sigue siendo la que era hace unos años, si no es que se ha agravado. Pero si hubiera mejorado, no creo que haya mejorado sustancialmente respecto a la cantidad de personas en el mundo que no tienen
acceso constante a agua potable. Y ese número de personas es 1.000 millones. Claro. Entonces, la semana Ujú, pasada que hablábamos sobre innovación social y eh, la búsqueda de necesidades y hablábamos de la recomendación de Peter Diamandis eh, de buscar problemas que aquejan a 1.000 millones de personas en el mundo, bueno, el agua es uno de ellos, ¿verdad? ujú, Y con esto no quiere decir que en Costa Rica estemos todos exentos. O sea, hay comunidades costarricenses que están dentro de esos 1.000 millones de personas porque no tienen acceso constante a agua. Ah, conozco una comunidad en el cantón de Nicoya donde no hay agua potable en las casas. En esta época, ¿verdad? En el año 2024, eso es para mí inconcebible, pero más inconcebible que sea una de las zonas más lluviosas de toda Guanacaste. caray, ujú, Em, y aparte del acceso al recurso hídrico, que es si hay o no hay tubería y si hay o no hay agua en la tubería, es ujú, la calidad del agua. ujú, Y cuando hablabas de Darner Mora, que es un experto en agua, yo pensaba en una amiga irlandesa que vive en Guanacaste, que la considero una verdadera experta en agua, porque ella le hace un tratamiento, varios tratamientos especiales al agua antes de consumirla. La filtra, la deja reposar, la pone a la luz, la oscurece, le pone unos cristales para que la molécula del H2O recupere su vigor y además se purifique y el agua sea H2O lo más pura posible y lo más vigorosa desde el punto de vista químico. Y yo tengo, bueno, yo soy oriundo de Curridabat, pero vivo en Escazú desde hace 4 años y aquí donde yo vivo, con el respeto y perdón que me merece la gente que consume la misma agua que yo, el agua es asquerosa, ¿verdad? Sabe feo, deja un mal sabor, deja malestar tomar agua aquí. Entonces, desde hace 2 años estamos filtrando el agua y eso mejoró muchísimo ese, ese, ese mal sabor, ese sinsabor que deja el agua. Pero cuando yo tomo agua en Curridabat, ahí en tu casa, o cuando tomo agua en San Isidro de Heredia, digo, qué delicia de agua, dan ganas como de traer agua para la casa. El domingo me traje una botella de agua de San Isidro de Heredia. ujú. Y eso me hace pensar que yo no tengo buena calidad del agua donde vivo, ¿verdad? Eso es muy dramático. Y muchas veces pensamos eh, si a la mascota que tenemos le deberíamos de dar agua filtrada o agua del tubo. Ujú. Al final creo que no tenemos una decisión clara, pero yo prefiero darle agua filtrada, ¿verdad? En fin, eso creo que es importante de ponerlo en perspectiva, sobre todo porque la tendencia de ese gran conflicto es a empeorar. ¿Por qué? Porque cada vez hay más personas, cada vez hay mayor consumo por persona y cada vez hay menos predictibilidad en los patrones de lluvias. Entonces no sabemos si julio va a ser un mes seco y si va a haber agua en agosto, o si va a ser un verano muy seco, o si los turistas que ya van como por casi 4 millones al año vienen aquí y consumen agua como si estuvieran en la Atlántida, o si hacen un uso racional del agua, ¿verdad? Si se comportan más como franceses o como estadounidenses. Y la comparación es odiosa, pero creo que en Francia hay más conciencia sobre el recurso hídrico de la que hay en Estados Unidos. Y aquí en Costa Rica creo que tenemos poca conciencia del uso racional del recurso hídrico. Y con eso volvemos a caer en el tema del costo de oportunidad. Una forma de entrar en contacto directo con el agua, que es un elemento tan fundamental para que exista vida en el planeta, es bañarse con agua fría. Cuando uno se baña con agua fría, debe consumir
el 15% de agua que consumes y se vayan con agua caliente. Con solo ponerse a pensar en la cantidad de agua que se desperdicia, que se va por el drenaje, cuando abrimos la llave, mientras esperamos a que salga caliente, Ujú, ujú, millones de millones de millones de litros de agua para el drenaje, ujú. desperdiciados, ¿verdad? Yo también había escuchado la cifra de más o menos 50% de desperdicio de agua por mala administración del agua, de los acueductos, de las fuentes, de las tuberías que tienen fugas, de las cañerías en mal estado. Y es que parte del problema es que el agua es barata. Lo que pasa es que la solución no es encarecerla, porque no puedes excluir a, a las comunidades en condición de vulnerabilidad de tener acceso al recurso hídrico. Al contrario, a mí me parece que si algo deberíamos hacer desde el punto de vista de diseño de política pública es buscar un mecanismo para subsidiar el consumo del recurso hídrico a las comunidades en condición de vulnerabilidad, que además son las que menos agua consumen. Entonces, buscar algún mecanismo de subsidio cruzado para que el que más consume o el que más pueda pague un poquito más por el agua, para que el que menos consume y menos pueda pague menos por el agua. Em, yo sé que en tiempos de, de libertarismo, ahora que se puso de moda gracias al experimento que está implantando el presidente Milei en Argentina, la gente dice, allá el que tenga falta de agua, problema suyo, ¿verdad? El que no pueda pagar, problema suyo, salado, ¿por qué no estudió? Esa mentalidad yo creo que no es la compatible con la solidaridad que hemos tenido nosotros por generaciones en el diseño del Estado costarricense en el que vivimos hoy en día, donde la solidaridad es un pilar fundamental y entre todos pagamos para que el que necesite pueda hacer uso de la seguridad social, de la atención médica, de una pensión de vejez, de invalidez, ¿verdad? Em, y yo creo que deberíamos de renovar ese pilar fundamental. ¿Por qué? Porque me parece que es un buen negocio. Al margen de la ética y al margen de la moral y al margen de las creencias religiosas, es un excelente negocio que nadie se quede atrás y que ojalá una masa crítica de personas, sobre todo de los más jóvenes, avance lo más rápido posible. Eso es un muy buen negocio, ¿verdad? Que haya, que no haya deserción escolar, que no haya desnutrición, que no haya enfermedades crónicas, que no haya criminalidad, que no haya pobreza extrema. Es un buen negocio para todos, porque cuando pensamos en ser un país desarrollado, ¿como quién nos imaginamos ser? Como Suiza o como Noruega o como eh, Suecia o como Luxemburgo. Es un país donde eh, no hay pobreza extrema y no hay las carencias básicas que tenemos nosotros acá en Costa Rica. Pero si nosotros pensamos que la aspiración nuestra es vivir como vive el 20% más rico de Estados Unidos, creo que esa es una visión sesgada que no nos ayuda a Claro. convertirnos en un país desarrollado. ¿Por qué? Porque el 80% en condición de vulnerabilidad en Estados Unidos la pasa mal siempre, ¿verdad? La pasa mal por un montón de razones, porque tiene que trabajar tres trabajos para poder cerrar las cuentas al final del mes, porque no tiene pensión, porque no tiene seguridad social, porque no tiene licencia de maternidad, porque no tiene seguridad en sus escuelas, porque no tiene aire limpio, porque no tiene aceras, porque no tiene transporte público. Eso no es el desarrollo, como fue concebido el desarrollo cuando se creó el andamiaje jurídico de la Costa Rica que todavía hoy somos. Y ahí siento que valdría la pena pensar desde el punto de vista de costo-oportunidad, qué nos estamos jugando cuando empezamos a, a, a encender un juego de pólvora y hacer un bochinche público para que la gente diga, mira, aquí hay alguien que quiere
desmantelar la Contraloría General de la República como si eso nos fuera a convertir en un país desarrollado. Y ese costo de oportunidad de tener esos juegos de pólvora, me parece que no lo estamos dimensionando. Y además no lo estamos dimensionando porque nos estamos yendo todos en la misma, nos estamos yendo en el mismo tobogán de estar a favor o en contra. Y ahí vamos deslizándonos en el tobogán. Tú recuerdas muy bien aquella historia que me contabas cuando yo era niño de los galgos y los podencos, ¿verdad? Ujú. Una manada de conejos que estaban en el bosque y de repente uno de ellos anuncia y dice, se acercan unos perros. Y entonces pregunta otro, ¿qué perros son? Y dice, son galgos. Y dice, déjame ver. Dice, no, no son galgos, son podencos. Y dice, no, son galgos, no, son podencos. Y se arma un bochinche entre los conejos y se polariza la población de conejos y la mitad está a favor de que son galgos y la mitad está a favor de que son conejos y se hace una discusión inmanejable. ¿Y qué pasó? Y llegaron los perros y se los comieron a los conejos. Exactamente así es como estamos haciendo la resolución de conflictos a nivel nacional en este país, hablando de método y prueba y error, ¿verdad? Estamos como jugando a la piñata, vendados de los ojos, cuando disponemos de métodos y de recursos y de talento abundantísimo y calificadísimo para gestionar con eficacia la administración pública, la administración de los bienes que son de todos. Y mientras tanto estamos viendo la piñata y celebrando que hay piñata y celebrando que pronto me va a tocar mi turno de dar mi opinión sobre si estoy a favor o en contra, si le logro pegar a la piñata o si abanico el batazo que le tiro, ¿verdad? Estamos metidos en la piñata y no estamos enfocados en la gestión humana eficaz. Yo pienso que hay temas que tienen más visibilidad que otros. Eh, Creo que lo que nosotros vemos como buena convivencia, lo que vemos como un buen país, es sesgado, ¿verdad? Yo pienso que en esto, como dices muy bien, las, los modelos que se tienen perjudican mucho la conducta que se sigue, ¿verdad? Si uno tiene como modelo un sistema donde mucha gente consuma como consumen los de los niveles medios y altos en Norteamérica, claro que a lo que hay que aspirar es a tener un gran ingreso, una gran disponibilidad de bienes en el mercado y tal, pero creo que tener ese modelo, pues me parece que está equivocado, pero también salir a, a difundir el mensaje de la frugalidad va contravía, va contra la marea, ¿verdad? Porque la frugalidad no se va a aprender de pronto. Sí, podríamos vivir, creo yo, que consumiendo, no sé, eh, 60% de lo que consumimos y tal vez podríamos decir que más, pero la decisión interna de decir, sí, voy a ser un poco más frugal, ¿verdad? Voy a usar, eh, aunque ya la camisa está vieja, la voy a seguir usando por un tiempo más, etcétera. No estamos preparados para hacer eso, a no ser que tengamos primero la convicción interna de que estamos caminando por un rumbo riesgoso, ¿verdad? ¿Y cómo hacer para venir con ese mensaje tan aguafiestas a decirle a la gente, pues que todas esas cosas que le están comprando al niño lo están mal educando, ¿verdad? Y que el niño va a crecer pensando que esa abundancia es natural y es universal, es para todos en el mundo, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para sensibilizar
a los niños y a los adultos sobre la importancia de la frugalidad. Entre otras cosas, porque nos encontraríamos con unos bloqueos, ¿verdad? Uno de los bloqueos es el bloqueo del individualismo, ¿verdad? El bloqueo del individualismo, yo me gané este dinero, yo lo puedo gastar en lo que sea. Y ahí me parece que, de- que no está bien. Yo recuerdo, creo que era en las cartas a un ciudadano de don Pepe Figueres, donde mencionaba cosas como esas. Decía, es que si uno es rico, no tiene derecho a gastar su riqueza como quiera. Y a mí me sonaba muy raro, ¿verdad? Me sonaba muy raro, me sonaba como a socialismo. Pero desde aquellos días, los años 50, 60, hasta hoy, ve, ya ha pasado 70 años, 60 años, y el mundo se ha encontrado con cosas en las que deberíamos reflexionar, ¿verdad? Deberíamos reflexionar. Y nos hemos encontrado con la crisis climática. La crisis climática es la gran pandemia que no ha pasado, ¿verdad? Y no hemos encontrado la vacuna. Eh, y creo yo que al igual que se dice que la pandemia nos dejó muchas enseñanzas, la crisis climática, no sé por qué, no se está usando como, como lo que llaman momento de aprendizaje. Deberíamos usar la crisis climática como momento de aprendizaje para revisar nuestra sensibilidad, nuestra solidaridad, nuestra frugalidad, nuestra valoración de la vida en comunidad, la contribución que podemos dar a la vida en comunidad. Todas esas cosas, no sé, pero me parece que no se tocan o no se están tocando de la manera adecuada, ¿verdad? No, no se están tocando de la manera adecuada porque el medio de elección que tenemos para difundir cultura, ideas, pensamiento, es la hablada, es la predicación. Sí, seguimos predicando, ¿verdad? A mí me gusta muchísimo hablar de lo que la educación en la sensibilidad, eh, el entrenamiento en la sensibilidad puede producir. Tú tienes experiencias en eso, yo tengo otras experiencias, ¿verdad? Eh, no se puede aprender, no se puede aprender a vivir en equipo, porque no estoy hablando de trabajar en equipo, no se puede aprender a vivir en equipo leyendo un libro o con que alguien te esté diciendo cómo es que se convive en un equipo. Eso tienes que vivenciarlo, tienes que estar un día compartiendo algo, ¿verdad? Eh, compartiendo algo. Eh, ah, 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 sí, eh, creo que, por ejemplo, tal vez el ejemplo que más llega a nuestros escuchas es el ejemplo del entrenamiento para trabajo en equipo, ejecutividad, liderazgo, que implica algunas actividades al aire libre, ¿verdad? Si acampar, por ejemplo, y el movimiento Scout en esto tiene una experiencia larguísima. No sé si se dan cuenta de la maravilla de lo que tienen en la mano. El movimiento Scout siempre se giró toda la educación en torno al trabajo colaborativo y llegas a un sitio y tienes que levantar unas tiendas y poner una hoguera y buscar agua y tal. Si todo eso se hace de manera colaborativa, eso te deja una enseñanza que no viene del libro ni viene de la predicación, viene de la vivencia. La vivencia es
La vivencia es calentar el hierro para poder forjarlo. Si tú hablas, predicas de lo que hay que hacer, eso lo haces con el hierro frío, pero con el hierro caliente, la vivencia es la que te lo calienta y te hace el metal moldeable, ¿verdad? Y esa vivencia se da en los scouts, se da en algunos grupos deportivos, se da en algunos grupos de comunidad, se da en algunos grupos internacionales donde sensibilizan alrededor de las diferencias, ¿verdad? Como el CISB que tú conoces muy bien. Y eh, yo pienso que seguimos ahí como esperando, quién sabe qué momento crítico para echar mano a esas formas de enseñanza que son muchísimo más eficaces que la conferencia, la predicación o la lectura. Creo que la conversación da para mucho más, pero otra vez nos sorprendió el tiempo. Eh, Te agradezco mucho por la conversación y creo que quedaron cosas sin decir que podemos dejar para otro momento. Muy bien, muy bien. Bueno, Que estés muy bien, gusto verte. nos vemos, nos vemos. Chao.